Querida audiencia, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto, como todos los jueves, estar acompañándolos en sus hogares en este su programa Del Hecho al Derecho. Recuerden ustedes que este programa ha sido diseñado para su servicio, para su utilidad. Es un programa de la Facultad de Derecho, el Consultorio Jurídico, de la Facultad de Comunicación Social y de la Facultad de Educación de la Universidad Abierta a Distancia, UAT, de la Universidad Santo Tomás. Todos los jueves queremos llegar hasta ustedes para tocar temas jurídicos de importancia, de relevancia, temas del día a día, temas que le impacten en sus hogares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, que obviamente nos abran el camino para saber cuáles son nuestros derechos y cómo podemos reclamarlos, a dónde podemos acudir, dónde tenemos que ir. Hoy, como todos los jueves, tenemos temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de contrato de trabajo y todo lo que se desprende derivado de ese contrato de trabajo, de esa relación laboral. Nos siguen ustedes en escenario.eusta.edu.co. Igualmente, el consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás los atiende con mucho gusto en su sede en la calle 68, número 1240 de la ciudad de Bogotá. Nos pueden llamar al 310-0906 e igualmente nos pueden escribir a un correo electrónico consultoriojurídicovirtual@usantotomás.edu.co. Con mucho gusto estaremos respondiendo sus inquietudes frente a los diferentes temas que los aquietan y sobre los cuales no encuentran una solución jurídica. Ahí es donde nosotros entramos a apoyarlos. Como les decía, hoy vamos a hablar de contrato de trabajo, todo lo que eso implica, todo lo que de eso se deriva, pero antes vamos a ver nuestra conocida crónica. Desolación, repudio e impotencia es lo que siente Sandra Milena Quitián Torres, una mujer emprendedora que en la búsqueda de mejores oportunidades laborales llegó a Bogotá con su familia hace algunos años. En el 2006, Sandra se empleó en la capital con la empresa Casa Vinícola de los Frailes S.A., cumpliendo la función de promotora de ventas en una licorera ubicada al norte de la ciudad, con un horario de 10 de la noche a 3 de la madrugada, en los días de mayor flujo de personas, días en los que no contaba con seguridad en el establecimiento y en los cuales debía responder por todo el un robo, a mí me lo descontaron, me lo hicieron pagar. Y me dijo la doctora, no, es que tendrá que, ¿para qué no? ¿Para qué? Uy, ¿cómo así? ¿Se durmió? La empresa vinculó a Sandra con la cooperativa de trabajo asociado Gestión Alianza, donde firmó un convenio laboral a término indefinido para seguir trabajando como promotora de ventas en Frailes S.A., además de hacer otras funciones que no estaban estipuladas en el contrato y que ponían en juicio su ética. Y yo tenía que manejar lo del INVIMA, que no tenía los papeles al día. No tenían cámara de comercio en ese tiempo al día. Y a veces cuando llegaba el del INVIMA a revisar, tenía que no hacerle la tapada, mostrarle la cámara de comercio de la vinícola, de los Frailes, cuando eso queda en la calle Cuarta Bella, estamos hablando de la 93. Durante el tiempo que Sandra Milena estaba trabajando, la empresa le descontaba de su sueldo el pago de sus prestaciones sociales, y aunque algunos amigos le sugerían que cambiara de trabajo para tener menor carga laboral y mejor salario, a Sandra solo le interesaba que la empresa le permitiera estar afiliada al sistema de salud y tener como beneficiaria a su pequeña hija. Mucha gente sí nos decía, a mi compañera y a mí, en las condiciones que las tienen trabajando es un robo. Pero en agosto del año 2012, Sandra Milena se llevaría una gran sorpresa al llamar al seguro médico y pedir una cita para su hija, quien se encontraba muy mal de salud. Y la respuesta que le dieron fue que hacía 3 meses no se registraba el pago del servicio, razón por la cual Sandra, desesperada, llamó a uno de sus jefes para reclamar por el incumplimiento en el pago, sin encontrar respuesta alguna. Llamo a la EPS y ¿cómo es posible que yo no tenga EPS en este momento, que hace 3 meses y a mí no me cancelan? Dijo, no, es que eso es problema de la cooperativa. Le dije, no es ningún problema de la cooperativa, porque con Idear Futuro se dio lo mismo. Y yo la llamé a usted la que no le consigna a esa cooperativa para que nos cancele, nos den el servicio del seguro, cuando eso es una obligación de ustedes y nos lo están descontando del sueldo. Pero esta no fue la única razón que molestó a Sandra. Su inconformidad laboral venía de meses atrás, a causa de los retrasos en los pagos quincenales que sobrepasaban las 2 semanas de espera. Así que el 30 de enero del año 2013 decide retirarse de la empresa y exigir su liquidación y los pagos retrasados, ya que sus responsabilidades no daban abasto. Yo tengo que pagar arriendo, servicios, el transporte, mi tiempo, y es la hora que no me han pagado la quincena. Entonces finalmente yo lo único que hice fue un recibo de caja, porque como se veían así tan... Y uno se iba
a decirle algo al doctor o alguna cosa, entonces eso empezaba el señor a sacarle temas por allá, uno lo tenía así, háblele y háblele a uno. Luego de renunciar a la empresa Frailes S.A., Sandra Milena busca ante el Ministerio del Trabajo una conciliación laboral con el objetivo de citar a sus antiguos jefes, Idelbrando Alberto Ramírez Bernal y Flor María Ramírez Bernal, para establecer el monto de la liquidación de las prestaciones sociales, la afiliación y aportes al sistema de seguridad integral que estaban enunciados en el contrato laboral, pero no habían sido cumplidos. Y una vez se pone a leer el contrato y el contrato dice que sí teníamos derecho a cesantías y a vacaciones y eso ellos no nos lo dieron. Pero el día de la conciliación no hubo presencia de los citados ni de algún documento que excusara su ausencia. Es así como Sandra Milena decide entablar una demanda laboral contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Gestión Alianza, con el fin de lograr el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas como producto de la relación laboral existente con Frailes S.A. y lograr que se le repare económicamente por los años en que no recibió remuneración alguna. Yo espero que se haga justicia, la verdad, de todo ese tiempo que yo le serví a esa gente, que Dios quiera que salga algo, pues, y si no, pues al menos hice el intento, ¿no? Por ahora, la demanda se encuentra en espera de ser asignada a un juzgado, buscando que se declare la existencia y validez del contrato de trabajo y se paguen las prestaciones que la ley establece. Mientras tanto, Sandra guarda la esperanza de que el trabajo de tantos años sea reconocido y remunerado. Yo sí espero una indemnización de parte de ellos, porque no es justo que tanto tiempo de servicio y uno no tenga derecho a nada. El caso de Sandra Milena es un caso que se repite permanentemente en suelo colombiano, y no solo en suelo colombiano. El no pago de los derechos laborales, saber si estamos frente a un contrato de trabajo o no estamos frente a un contrato de trabajo, las órdenes injustificadas de los empleadores, el tema de seguridad social, los despidos, los llamados despidos indirectos, cómo estamos en el tema de pago prestacional, cuánto me tienen que pagar, el tema de las horas extras. Todas esas situaciones son las que vamos a dedicar el tiempo hoy, a hablar del contrato de trabajo, los derechos que se derivan, a quién puedo reclamar, a dónde puedo ir. La congestión en los despachos es bastante grande por este tipo de situaciones. Lo que esperamos es que muchas personas, así como Sandra Milena, se enteraron del derecho que tienen, igualmente sepan ahora, a partir de este programa, a dónde pueden ir, qué pueden hacer y a qué tienen derecho en virtud del trabajo que están desarrollando frente a un empleador. Después de un corte para mensajes de interés institucionales, venimos con nuestro invitado especial para hablar de este tema. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Queridos amigos, volvemos con nuestro espacio Del Hecho al Derecho, programa de la Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho Consultorio Jurídico, Facultad de Comunicación Social para la Paz y Facultad de Educación de la UAD, Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia. Es un gusto nuevamente darle la bienvenida y como les habíamos dicho al comienzo, vamos a hablar del contrato de trabajo. Para tocar este tema hemos invitado a un experto en el área, profesional dedicado mucho tiempo al tema del derecho laboral, asesor nuestro en nuestro consultorio jurídico, docente de varias universidades, asesor de varias empresas, el doctor Alexander Castro. Doctor Alexander, muy buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes, doctor José Joaquín, y con mucho gusto, lo hago encantado. Doctor Alexander, escuchábamos la crónica y escuchamos a Sandra Milena, un tema que es
desafortunadamente recurrente. El no pago de los derechos laborales, toda la inconformidad que eso genera, no saber a dónde acudir. ¿Qué tan congestionada está nuestra administración de justicia en el tema laboral? Bueno, pues tengo que confesarle que a pesar de que la ley ha hecho unos esfuerzos grandes por descongestionar la justicia laboral, especialmente la ordinaria, pues encontramos todavía ciertos tropiezos muy grandes para que se hagan efectivos los derechos de los trabajadores. A pesar, reitero, que en la primera y en la segunda instancia los procesos están avanzando a partir de la ley 1149 del 2007 por la implementación total del tema de la oralidad, pues encontramos en este momento todavía un cuello de botella en la jurisdicción que está básicamente en la Corte Suprema de Justicia, porque a pesar de que en primera y en segunda instancia logremos adelantar un proceso ordinario laboral en un año o un año y medio, pues los procesos que llegan a la Corte por razón de la cuantía tienen unos atrasos significativos. La Corte, la Sala Laboral especialmente, está fallando con 5 o 6 años de retraso desde el momento en que se presenta la demanda de casación y se hace el correspondiente escrito de oposición. Entonces es algo desalentador para trabajadores como Sandra Milena, que cuando recurren a la jurisdicción, si sus pretensiones superan una cuantía de 120 salarios mínimos, equivalente más o menos a 73 millones hoy en día, pues van a encontrar ese tropiezo, que su controversia va a resolverse 8 años después o 9 años después. Pero si no tuviera la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuánto es el promedio que dura un proceso de orden laboral y para que un trabajador pueda obtener por fin el pago de sus derechos? Pues estos procesos cuya cuantía es inferior a 120 salarios mínimos podrían estar demorándose alrededor de un año o año y medio en tramitarse, a partir de la vigencia plena y digamos robustecida del sistema de oralidad a partir de la ley 1149 del 2007. Pero quiere decir que el tema ha evolucionado. Cuando yo hice consultorio jurídico hace muchos años y llevaba procesos laborales, era un proceso de 4 o 5 años. Sí, por fortuna la implementación de la oralidad, la adecuación de las salas de oralidad en cada uno de los juzgados laborales, el ajuste normativo que se le hizo al tema de la ley 712 con la ley 1149, pues sí ha implicado unas mejoras notables en esas dos primeras instancias, de manera tal que los procesos que no superen esos 120 salarios mínimos, pues pueden ser evacuados en ese tiempo aproximado. No todas las noticias son malas, entonces sí, arrancamos con alguna noticia más o menos positiva. Debería ser más ágil inclusive, pero vamos bien. Doctor Alexander, entremos en materia. Hay una situación muy particular y es algo que pasa todos los días. Una persona está buscando trabajo, consigue una oportunidad, pero el empleador o el eventual empleador le dice, mire, pero es que su contrato no va a ser un contrato laboral. Su contrato va a ser un contrato civil, de prestación de servicios, de obra, lo llaman de diferente forma. ¿Cómo hacemos para distinguir si estamos frente o no a un contrato de trabajo? Muy bien, doctor. Es lamentable que se sigan todavía disfrazando, disimulando, tratando de esconder esos contratos de trabajo mediante la utilización de unas formas contractuales diferentes. El contrato de trabajo lo podemos distinguir porque pues se reúnen los 3 elementos de que habla el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, hay una prestación personal del servicio, hay una remuneración que paga quien se beneficia de la prestación de ese servicio y hay, particularmente, que es lo que lo diferencia de las otras formas contractuales, hay una subordinación, una continuada subordinación. Eso lo diferencia de los contratos de prestación de servicios o de otras formas contractuales en las que quien presta el servicio lo hace sin subordinación. Cuando se reúnan estos 3 elementos por disposición legal, sea cual sea la forma que las partes le hayan dado a esa vinculación, pues estaremos en presencia de un contrato de trabajo. Perdón. Es lo que básicamente se conoce con el tema del contrato realidad. Ok, a eso quería llegar. Quiere decir que independientemente, ese es un primer tema muy importante, independientemente del nombre que las partes le den, si se configuran los elementos, no hay nada que hacer, es un contrato de trabajo con todo lo que eso implica. Sí, efectivamente, al margen de la forma contractual que utilicen, lo pueden llamar como quieran las partes, pero hay una protección especial en ese sentido para el trabajador, porque cualquiera que sea el nombre, reitero,
si se reúnen los 3 elementos del contrato, estaremos en presencia de un contrato de trabajo. Yo me acuerdo, hoy estamos aquí, yo soy de Recorderis de mis clases de hace muchos años de Derecho Laboral, y lo que siempre nos decía nuestro profesor de Derecho Laboral era, el elemento crucial aquí es subordinación. Y entonces, si falla el elemento de subordinación, no vamos a tener éxito en una reclamación laboral. Pero el elemento complicado de probar es la subordinación muchas veces. Ahora, primero, ¿le corresponde al trabajador probar la subordinación? Y segundo, ¿en qué consiste la subordinación? ¿Qué liga la subordinación o qué la determina? Bien, empecemos por manifestar que efectivamente es el elemento característico del contrato de trabajo y es una subordinación que la ley denomina una subordinación jurídica. Es la facultad que tiene el empleador de darle órdenes al trabajador en cuanto a la forma como debe ejecutar su trabajo. Es el elemento que da origen al famoso ius variandi o el derecho que tiene el empleador a cambiar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, decirle hoy necesito que trabaje en esta otra parte, en una máquina diferente a la que trabajó ayer, hoy necesito que entre media hora más temprano y salga media hora más temprano, es decir, es un elemento que le permite modificar sobre la marcha las condiciones de trabajo, ese es el ius variandi. Ese elemento subordinación es difícil probar, sobre todo cuando desde el principio lo que ha querido el empleador es disfrazar la relación laboral. Naturalmente un empleador que quiere disfrazar el contrato de trabajo, pues seguramente no va a hacer las afiliaciones del trabajador a Seguridad Social, porque eso podría dar al traste con su intención. No va a dejar unos recibos o unas constancias de que le pagó un salario, no va a llamarle la atención de manera escrita por lo menos, así lo haga verbalmente todo el tiempo. Entonces, sí es un elemento bastante complejo al momento de probar, pero eso no significa entonces que de entrada abandonemos la idea de intentar demostrar a través de muchos indicios. Muchas veces los jueces concluyen que estamos efectivamente en presencia de una relación subordinada. Quisiera que siguiéramos ahora más adelante hablando del tema subordinación, porque sobre eso se generan muchas dudas. Imposición de horario de trabajo. Yo aún con un trabajador a nivel civil, con prestando servicios, puedo también decirle de alguna otra forma, mire, haga esto de otra forma. Entonces, ahí se generan una serie de dudas que quiero que nos aclare, pero vamos a una primera pregunta de la audiencia. Nuestros televidentes preguntan. Buenas tardes, acabo de ingresar a trabajar a una empresa y quería saber qué prestaciones sociales tengo derecho. Doctor Alexandre, creo que una consecuencia importante de poder determinar que hay un contrato de trabajo es este tema que nos pregunta nuestra televidente. Por tanto, creo que es un terreno abonado para meternos en el tema de prestaciones sociales. Sí, doctor José Joaquín, efectivamente le quiero contar a la televidente que la circunstancia de que haya suscrito un contrato de trabajo o bien lo haya celebrado solamente, porque no todo contrato de trabajo debe constar por escrito, la circunstancia de que lo haya celebrado le da legalmente la posibilidad de acceder a varias prestaciones sociales. Básicamente las prestaciones sociales que continúan en cabeza del empleador y son por las que él tiene que responder son el auxilio de cesantías, consiste en un salario por cada año de servicio que se presta, los intereses de las cesantías que equivalen básicamente al 12% de las cesantías anualmente, la prima de servicios, porque ella dice que está trabajando con una empresa, eso cambiaría si el empleador no tuviera la condición de empresa, pero si ella está trabajando con una empresa tiene derecho a percibir semestralmente una prima de servicios equivalente a 15 días de salario. Tiene derecho a recibir también su disfrute en vacaciones, que son 15 días hábiles por cada año de servicio, o la compensación en dinero en el evento de que no pueda disfrutarlo en tiempo. Además de eso, pues tiene derecho a otra serie de prestaciones a los cuales está obligado el empleador. Tiene que afiliarla, por ejemplo, al Sistema Integral de Seguridad Social, que consiste o está compuesto por los 3 regímenes de salud, pensiones y riesgos laborales. Tiene que afiliarla a la caja de compensación familiar y hacer un aporte mensual para garantizar que la trabajadora tenga derecho a recibir un subsidio familiar.
Son básicamente las prestaciones que en principio pues tiene que cubrir el empleador. De cada una de ellas tenemos mucha tela de dónde cortar, creo que hay muchas dudas que se generan y vamos a tratar de determinar varias cosas. Además usted mencionaba un tema bien importante ahí, es que no es necesario que conste por escrito para entender que hay un contrato de trabajo. Entonces vamos a tratar, por favor, doctor Alexander, de determinar unas cositas. Primero, lo que tenemos pendiente de la subordinación, que me parece que es relevante. Si usted va a demandar en una acción laboral para tratar de demostrar la existencia de un contrato de trabajo, ¿dónde está ese cuide, esa cosita que nos toca probar? Por ejemplo, con solo probar que se le exigía un horario ya es suficiente. ¿Qué hay que probar para poder determinar esa relación de trabajo? Muy bien. La prueba en estos casos, yo la llamaría es una prueba compleja, una prueba, digamos, complementaria entre varios elementos probatorios. Uno puede acreditar documentalmente, por ejemplo, que a través de una certificación que le haya expedido el empleador, que efectivamente estamos en presencia de una relación subordinada, o puede aportar, si lo tiene, un carnet que lo acredite como trabajador de la empresa, y eso es una prueba que por sí sola no conduciría a determinar que efectivamente hay la relación laboral, pero que sumada a otras pruebas, tales como, por ejemplo, la prueba testimonial o tales como la prueba de interrogatorio de parte que absuelve el dueño de la empresa o el empleador, pues le pueden permitir al juez determinar que efectivamente está en presencia de una relación subordinada. No hay, digamos, una prueba reina, no hay un listado desafortunadamente en el código donde uno pueda ir y mirar, pues para probar subordinación yo requiero primero demostrar esto, segundo esto y tercero esto. Es una prueba que, repito, tiene que ser construida a partir de las evidencias mismas de la relación laboral. Okay. Dentro de ese ius variandi, que se deriva de esa subordinación, unas preguntas ahí, doctor Alexander, adicionales. ¿Puede el empleador cambiar de sitio de trabajo a su empleado? ¿Puede modificar el horario de trabajo? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Hasta dónde se extiende esa libertad, esa posibilidad del empleador? Sí, el ius variandi es un derecho que, como muchos que tiene el empleador, pues no es absoluto, es un derecho relativo que tiene unos límites. Los límites están dados naturalmente por el respeto a la dignidad de los trabajadores, por el respeto a sus derechos mínimos y a las garantías mínimas que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Pero además es un derecho que, a partir de la vigencia de la ley de acoso laboral, pues encontraría una restricción en esas prácticas abusivas por parte de algunos empleadores. La ley 1010 del 2006 pues estableció unas digamos conductas que son constitutivas de acoso laboral, y naturalmente el ius variandi no puede incurrir en una de esas conductas, porque pues dejaría de ser el ejercicio de la potestad del empleador para convertirse en una conducta prohibida de acoso laboral. El ius variandi sí hay de varias modalidades. Hay un ius variandi locativo que hace relación a al sitio donde se presta el contrato, donde se presta el servicio, pero en definitiva tiene que respetar básicamente los derechos mínimos del trabajador y la dignidad y la honra del mismo. Digamos que un empleador tiene a su personal trabajando aquí en la ciudad de Bogotá, y decide enviar a uno de ellos a trabajar a Medellín, teniendo ese trabajador toda su familia, toda su actividad aquí en Bogotá. ¿Podría eventualmente el trabajador decir, no viajo? Bueno, ese es un caso complejo que no me atrevería a resolver en este momento, porque depende de muchas otras circunstancias que lo rodeen. Es posible que convencionalmente, por ejemplo, el traslado inconsulto de un trabajador esté prohibido, entonces ahí el empleador estaría violando la convención en el sentido de que ella está restringiéndole ese traslado. Pero puede ser la circunstancia de una empresa donde no exista la firma de una convención colectiva, y entonces se requiera y el empleador demuestre que efectivamente requiere de ese trabajador en la ciudad de destino. Entonces bastará, digamos, que asuma el pago de unas obligaciones adicionales, que son el desplazamiento del trabajador, el desplazamiento de su familia, pero naturalmente el empleado estaría, o el trabajador estaría obligado a cumplir con esa orden, salvo que
salvo que Sí. pues con esa orden se demuestre que el empleador lo que lo quiere es acosar laboralmente. ¿Y Incurra en tendría que alguna de esas asumir conductas. el costo de desplazamiento de su familia e inclusive de ubicación allá en la otra ciudad? Sí, la ley dice que el empleador está obligado a asumir esos costos de traslado. Y los costos de traslado naturalmente implicarían el acomodamiento en la ciudad, no solamente los gastos de transporte de la ciudad de origen a la ciudad de destino. Ok, vamos a una nueva pregunta, doctor Alexander. Hola, mis papás acaban de contratar a una señora como empleada doméstica. Mi pregunta es, ¿ella tiene derecho a prestaciones sociales? El tema de las prestaciones sociales, usted mencionaba algo al comienzo. Sí, el trabajador de servicio doméstico es un trabajador que tiene derecho a recibir sus prestaciones sociales. En algún momento la ley colombiana consideró que tenía que recibir unas prestaciones restringidas. Entonces, en materia de cesantía, por ejemplo, su cesantía era restringida, pero pues afortunadamente esa restricción ya desapareció de la ley. Tiene derecho a recibir también sus cesantías, tiene derecho también a recibir sus intereses de cesantía, tiene derecho también a recibir la compensación de vacaciones o el disfrute de las vacaciones. Por razón de que no es una empresa en la que trabaja y no estaría obligada esa unidad familiar a pagarle la prima de servicios. La prima de servicios es una prestación social que tiene un origen remoto en la participación de utilidades de las empresas, y entonces al considerarse que la unidad familiar o la familia no es una empresa, pues no habría lugar al pago de la prima, pero sí tiene derecho a las demás prestaciones sociales. Completas. Completas, sí. Vamos a hablar de algunos temas también, inclusive el tema de horas extras, porque ahí también se presentan diferentes situaciones, sobre todo con las empleadas de servicio doméstico. Pero vamos a comentarlo ahora. Seguimos aclarando temas, doctor Alexander. Mencionaba usted que el contrato de trabajo no requiere ninguna formalidad. Es decir, puede surgir de simple acuerdo entre trabajador y empleador. Eso es cierto. Eso es cierto con una observación, y es que el Código Sustantivo del Trabajo establece, lo hace incluso todavía, establece la obligación de que el contrato de trabajo a término fijo conste por escrito, ¿sí? Eso en principio, digamos, es una excepción a la regla general de que el contrato se puede celebrar simplemente por el acuerdo de las partes y no requiere la formalidad escrita. Sin embargo, hace aproximadamente 3 o 4 años, ya la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral, en una providencia, admitió como válido un contrato de trabajo a término fijo que no constaba por escrito, pero en cuyo, digamos, en cuyo proceso por la demostración el empleador aceptó o confesó en un interrogatorio de parte que efectivamente lo que se había hecho era un contrato de trabajo a término fijo. Entonces, digamos que es cierto, pero con esa aclaración. Por ahora, legalmente, todavía se mantiene la obligación de que el contrato de trabajo a término fijo conste por escrito. ¿Sí? Y lo ideal sería que siempre que yo quiera celebrar un contrato de trabajo a término fijo, lo haga constar por escrito, porque de pronto no voy a poder demostrar en el proceso a través de la confesión del empleador que era por escrito, y entonces que era por escrito y a término fijo, entonces entendería que es un contrato a término indefinido. Ok. Eso quiere decir que hay varias modalidades de contrato de trabajo. Y obviamente tendrán consecuencias jurídicas diferentes, algunos efectos diferentes. ¿Cuáles son las modalidades? Y en forma muy puntual, doctor Alexander, ¿cuáles serían esas consecuencias importantes que cada una de ellas derivaría? Las modalidades contractuales son las que ya hemos mencionado: el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido y el contrato por obra o labor contratada. Hay una cuarta modalidad legal que es el contrato accidental, ocasional o transitorio. Pero ese es un contrato de trabajo que es de muy corta duración, menor a 30 días, para ejecutar actividades diferentes a las actividades normales del empleador. Entonces, esos contratos en la práctica pues han dejado de celebrarse, pues para suscribir contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Pero sin embargo son esas 4 modalidades. El contrato a término fijo pues tiene una duración máxima de 3 años, para hacer algunas precisiones muy pocas, muy breves sobre cada una de esas formas contractuales. Puede ser suscrito, hay un contrato, digamos, general en materia de
de término fijo que es de 1 a 3 años, hay uno que es especial que puede ser menor a 1 año, pero ese especial tiene la característica que solo se puede renovar por un periodo igual hasta por 3 veces. A partir de la 4ª prórroga ya no se podrá prorrogar por menos de 1 año. Entonces dejaría de ser especial y se convertiría en uno común, de 1 a 3 años. Debe constar por escrito de acuerdo con lo que hablamos hace un rato y pues para su terminación debe la parte que lo quiera terminar manifestárselo a la otra con una antelación por escrito y con una antelación no menor de 30 días. El contrato a término indefinido pues puede no constar por escrito, ¿sí? Es el acuerdo, el contrato de trabajo es básicamente un contrato bilateral que supone un acuerdo entre las partes. Ese contrato a término indefinido no necesariamente tiene que constar por escrito, repito, y para su terminación pues bastará simplemente la indicación de la parte que quiera terminarlo. Ahí se puede presentar una terminación con justa o sin justa causa. En el Código Sustantivo del Trabajo se consagran pues por lo menos 15 justas causas para terminar el contrato por parte del empleador. Creo que no es el espacio para que lo hablemos, pero también hay unos motivos o causales legales de terminación del contrato, que también son muchos. Entonces, ese contrato puede terminar o por el fallecimiento del trabajador o por el vencimiento del plazo. Hay varias circunstancias que dan lugar a la terminación del contrato que no implicarían el pago de una indemnización. También existe la posibilidad de terminarlo sin justa causa con el pago de la indemnización correspondiente. Y el contrato por obra o labor contratada, pues en ese no hay una dependencia de un plazo como en el contrato a término fijo, pero sí hay una dependencia de una condición. Cuando se cumpla determinada condición, el contrato se termina. No debe constar por escrito, pero naturalmente lo recomendable es que la cláusula relativa a la obra que se está contratando pues sea muy clara para saber cuándo se acaba de verdad el contrato. La actividad. El contrato a término fijo se puede prorrogar, evidentemente. ¿Hay algún momento o algún requisito para que se pueda convertir en contrato a término indefinido? No. ¿O lo puede prorrogar las veces que quiera? Sí, se puede prorrogar un contrato a término fijo de 1 año, puede seguir siendo contrato de trabajo a término de fijo de 1 año dentro de 20 años. Es falsa esa creencia que tenemos algunas veces en cuanto a que el contrato a término fijo prorrogado sucesivamente se convierte en un contrato a término indefinido. La confusión parece estar en la misma redacción del artículo que dice que este contrato se podrá prorrogar de manera indefinida por el tiempo que sea necesario. Entonces pareciera que cuando utiliza la expresión indefinida es que convirtiera su naturaleza de fijo a indefinido, cuando eso no es así. Pero no es cierto. No, puede tener un contrato a término fijo de 1 año del 1 de enero al 31 de diciembre, firmado en 1995 y hoy ese contrato termina el 31 de diciembre del 2014 y es un contrato a término fijo de 1 año. Buenísima la aclaración. Vamos a una nueva pregunta. Buenas tardes, mire, yo tengo un amigo que es celador, él trabaja 12 horas. Yo quiero saber si él tiene derecho a ganar horas extras. El tema de las horas extras. Sí, importantísimo también. Importantísimo. Además, aprovechemos, doctor Alexander, para hablar de eso, las horas extras y en qué contexto se generan, desde qué horario, qué tipo de horas extras hay, por favor. Bien, el tema de las horas extras que está de moda por la promesa que recientemente hizo el ministro y el presidente, hicieron. Es un tema que resulta de una explicación un tanto más espaciada que solamente de lo que disponemos en este momento, un poco más de tiempo para explicarlo, pero de todas maneras voy a tratar de explicarlo muy brevemente, y hay una jornada de trabajo que acuerdan las partes. Ante la falta de acuerdo, pues se utiliza una fórmula legal que es la jornada máxima legal, ¿sí? Y esa jornada máxima legal no puede ser superior a 8 horas diarias y 48 semanales. Cualquier trabajo que exceda las 48 horas semanales es un trabajo suplementario, y ese trabajo suplementario o de horas extras tiene que ser remunerado con un recargo especial.
La ley considera que no es lo mismo, no implica el mismo desgaste para un trabajador laborar sus 8 horas normales a laborar por fuera de esas 8. Entonces, las horas extras se remuneran efectivamente, pero con unos recargos. Si la hora extra es diurna, es decir, es aquella que se presta antes de las 10 de la noche, pues tendrá un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. Si la hora extra es nocturna, es decir, que se presta entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, tendrá un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. Y se tendrán que reconocer en el pago siguiente que reciba el trabajador, ¿sí? Las horas extras, para responder la pregunta de nuestra televidente, las horas extras que trabaja ese vigilante que ella nos comenta, pues si el trabajo es de lunes a sábado y trabaja 12 horas diarias, pues se equivaldrán a 4 horas diarias, 4 horas extras diarias. Tocaría determinar si son diurnas o son nocturnas con el propósito de establecer con qué incremento se deben pagar. Pero naturalmente, en ese caso hay lugar al pago de las horas extras. El régimen de las personas dedicadas a la vigilancia es un régimen bien particular. Se presenta este tipo de situaciones, por ejemplo, que los mencionaba nuestra televidente, indicando que trabajaban en jornadas intercaladas 6 días seguidos, 12 horas diarias y la otra jornada no. ¿Eso tiene un régimen especial o se maneja exactamente igual? No, se maneja igual, pero hay que tener en cuenta, por supuesto, la cantidad de horas laboradas en jornadas diurnas y en jornadas nocturnas, porque hay una diferencia en la remuneración adicional. Entonces, es muy usual que los vigilantes pues presten 12 horas continuas, en algún momento trabajan de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 7 de la mañana a 7 de la noche y muy posiblemente la semana siguiente lo hacen en la misma jornada de 12 horas, pero en la jornada contraria, es decir, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Ahí, pues en las 2 semanas va a trabajar 4 horas extras diarias, pero unas serán diurnas y las otras serán nocturnas, muy posiblemente. Entonces, si eso sucede, pues toca liquidarlas de manera independiente para saber el valor de recargo de cada una. ¿Es posible algún tipo de compensación frente a eso? Por ejemplo, un trabajador que labora 2 días seguidos, como también ocurre mucho en vigilancia, y otros 2 días descansa. ¿Es posible que el empleador le diga, mire, como usted descansa 2 días, pues simplemente no le pago el valor de las horas extras? Yo particularmente creo que como la jornada de trabajo es un tema de parametrización diaria y semanal, la ley no solamente dice que es hora extra lo que exceda de 8 horas diarias trabajadas, sino que habla de un parámetro semanal. Yo particularmente pienso que si no se excede de las 48 horas a la semana, no estaremos en presencia de trabajo extra o suplementario. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que lo hacen trabajar 2 días seguidos, pero descansa los otros 2, pues nos toca contar en la semana si trabajó más o menos de las 48 horas, que es la jornada máxima legal. Si trabajó más, pues habrá que reconocerse horas extras. Si trabajó dentro de esa jornada, pues naturalmente no habrá jornada extra o suplementaria. Sobre la jornada, otras 2 preguntas. La primera, ¿qué pasa con los trabajadores que laboran el día sábado? ¿Es viable, no es viable? ¿Es obligatorio trabajar los días sábados? Algunos dicen no es obligatorio. Y segundo, ¿qué pasa cuando laboran los días festivos o dominicales? Bien, con relación a lo primero, pues la ley permite la posibilidad de que las partes, el empleador y el trabajador, acuerden no trabajar el día sábado, y a cambio de eso se puede incrementar la jornada de lunes a viernes hasta en 8 horas, los 5 días, ¿sí? Es decir, puede existir un trabajador que el lunes labore 10 horas, el martes otras 10, el miércoles 10, el jueves 10 y el viernes 8, y no labora el sábado. Ese trabajador, a pesar de que de lunes a jueves trabaja más de las 8, pues no está trabajando horas extras, porque el acuerdo se hace para compensar las 8 horas del sábado. Perdón, lo interrumpo. ¿Ni siquiera si esas horas extras las trabaja después de las 10 de la noche? Ni siquiera, es decir, si la jornada del trabajador es de 10 horas
que termina a las 12 de la noche, es decir, empieza a las 2 de la tarde y termina a las 12 de la noche, pero es con el propósito de descansar el sábado, pues ahí no hay hora extra. ¿Y recargo Hay nocturno? otra obligación del empleador, que es pagarle un recargo nocturno, pero el recargo nocturno no corresponde a trabajo extra o suplementario. Trabajo nocturno o la remuneración por el recargo nocturno la obtiene el trabajador por el simple hecho de trabajar después de las 10 de la noche. Es una pelea también que se están dando nuestros trabajadores ahora, que quieren que, como fue antes de la ley 789 del 2002, la jornada diurna sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde y no de 6 de la mañana a 10 de la noche como actualmente está consagrado. En este caso, entonces, habría que pagar la respectiva remuneración por el trabajo nocturno, Correcto. independientemente del acuerdo que han tenido las partes por no trabajar el sábado. Correcto. Dominicales. Los dominicales también se pueden trabajar. La idea de la ley es que el domingo se descanse, que el trabajador lo dedique a unas actividades diferentes a su trabajo. Pero se puede trabajar, y en el evento de que se trabaje, pues hay que remunerarlo con un recargo adicional, que antes de la ley 789 era del 100% y a partir de la vigencia de la ley 789 es del 75%. Entonces hay que pagarlo en proporción a las horas que trabaja. Si trabaja 3 horas el domingo, pues cada hora de esas tendrá que llevar el recargo del 75% por el solo hecho de ser dominical. Yo sigo en mis acuerdos por allá de épocas lejanas, donde le decían, mire, como es dominical hay que pagarlo triple, ¿eso es cierto? Eso era cierto cuando se estaba en vigencia de la ley 50 del 90, que se pagaba el recargo del 100%, ¿sí? Entonces, no solamente le pagaban al trabajador el domingo para que lo descansara, ¿sí?, sino que además le daban otros 2, el domingo por haber ido a trabajar y el recargo. Entonces, esos 3 era lo que la gente decía, pues cuando yo trabajo un domingo me lo pagan triple, y era cierto. Hoy en día ya no sería así, pues sería con el 275%, ya no es triple, porque se le restó el porcentaje del 25% al valor del recargo. Bueno, el tema está muy interesante, pero nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Escenario, una emisora de la red de Radio Universitaria de Colombia. Regresamos con Del Hecho al Derecho, el programa de la Universidad de Santo Tomás para ustedes, un programa jurídico exclusivamente para su servicio. Estamos hablando de contrato de trabajo y vamos para una nueva pregunta. Tengo una prima que quedó embarazada, ya está trabajando en una empresa. ¿Tiene alguna protección legal porque la despidieron? Desafortunadamente también es un caso recurrente, creo que ya no tanto, pero por el tema del embarazo despiden a las personas. Entonces, ¿cómo opera el tema ahí? Sí, la prima de nuestro televidente efectivamente tiene una protección laboral reforzada o una estabilidad laboral reforzada, que supone la imposibilidad del empleador de terminarle el contrato de trabajo, salvo que medie una justa causa que previamente debe ser calificada por el inspector de trabajo. Entonces, esa estabilidad que tiene la mujer en estado de embarazo pues ha sido defendida durante mucho tiempo, particularmente por la Corte Constitucional, que entiende que
que ahí hay que proteger no solo la vida de la trabajadora, sino la vida del que está por nacer, y que la Constitución pues garantiza sumo cuidado pues y suma diligencia de los empleadores para observar esta medida protectora. No puede ser terminado su contrato sino con una justa causa previamente calificada por el inspector de trabajo. Ok, y es importante que hablemos ahora más tarde de la justa causa y de los procedimientos para los despidos, porque también hay unas discusiones que nos gustaría que sean aclaradas. Pero antes de eso, doctor Alexander, hablemos de otro de los elementos esenciales del contrato, importantes en el contrato. Hablamos de la subordinación, pero un segundo elemento tiene que ser necesariamente la remuneración del salario. Se escucha mucho también que el empleador le dice, mire, ¿sabe qué? Yo le debería pagar a usted, por decir algo, 600.000 pesos mensuales, pero le voy a pagar 700.000 porque es salario integral. Entonces ahí va todo lo de las prestaciones que a usted le sirve más porque mensualmente va a estar recibiendo más plata. ¿Eso es posible? No, legalmente eso sería una cláusula ineficaz porque si bien existe la posibilidad de que empleador y trabajador pacten un salario integral, esto debe reunir algunos requisitos y básicamente el requisito es que el salario o el sueldo ordinario del trabajador sea superior a 10 veces el salario mínimo. Es decir, para que un trabajador pueda pactar con su empleador una remuneración bajo la modalidad de salario integral, tiene que ganar hoy en día más de 6.160.000. ¿Sí? Entonces, un trabajador de salario mínimo, un trabajador de menos de 6 millones, pues no puede pactar un salario integral. ¿Y qué pasa si lo hace? Lleva un año pagándole, en el caso que planteamos, esos 700.000 pesos, y al final termina el contrato de trabajo, ¿qué consecuencias traería para ese empleador? El empleador tendría que pagarle con base en esos 700 o en el peor de los casos con base en 616.000, que es el salario mínimo hoy en día, el valor total de sus prestaciones sociales. La consecuencia es bastante gravosa. Claro, gravosísima. Y además implicaría que durante el tiempo que han venido trabajando no le ha pagado prestaciones, con todas las consecuencias que eso traería. Seguramente no le ha consignado las cesantías en un fondo, al finalizar el año no se las ha liquidado, no se las ha trasladado antes del 15 de febrero del año siguiente al fondo, lo cual genera también una sanción moratoria. Es una situación bastante compleja para el empleador, delicada. Recomendación, empleadores: si no sean los presupuestos económicos, no hablen de salario integral porque las consecuencias económicas pueden ser bastante graves. Tenemos una nueva pregunta. Hola, tengo un empleo por prestación de servicios. ¿Tengo yo derecho a reclamar un subsidio para mis 2 hijos mensualmente? Ahí hay dos conceptos que inclusive se excluyen. Empleo por prestación de servicios. Sí. Hablemos de eso, doctor Alexander. Pues tal como lo referíamos al principio de nuestra conversación, el contrato de trabajo pues supone la existencia de los 3 elementos. Básicamente dijimos el de la subordinación. En un contrato de prestación de servicios ese elemento no aparece. La característica de un contrato de prestación de servicios, la característica fundamental es que el servicio que presta esa persona se presta con autonomía, con independencia, sin que sea subordinado. Es el que prestamos nosotros los abogados cuando alguien acude a nuestras oficinas y nos contrata para que llevemos un caso o para que le representemos a una empresa a través de varios procesos, pues nosotros lo hacemos desde nuestra oficina, con nuestros criterios, manejando nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Entonces eso es un típico caso de prestación de servicios. Si el contrato es de prestación de servicios, efectivamente, como lo manifiesta la televidente, pues ahí no habría lugar al reconocimiento de unos derechos laborales. Pero si es un contrato de trabajo disfrazado con contrato de prestación de servicios, pues ahí sí volvemos a hablar de todos los derechos laborales. Se generan todos los derechos laborales. Se generarían todos. Ok, correcto. Perfecto. Volvemos a un tema, ya lo hemos mencionado, el tema de las causales de despido, terminación del contrato, alegando una justa causa. ¿Tiene que hacer el empleador algún procedimiento especial antes de tomar la decisión de despido? ¿O puede simplemente decir, mire, se presentó la causal, usted lleva 2 meses en donde un día viene, otro día no viene, ya hay causal, lo despido y le envía la comunicación? ¿O hay que hacer algún procedimiento? Legalmente, el despido no es una forma de sanción, luego en principio no habría que cumplir el procedimiento sancionatorio que está generalmente consagrado en los reglamentos internos de trabajo. Pero pues digamos con todo el fundamentalismo
que ha defendido la Corte Constitucional y con todas las garantías que ha en materia laboral consagrado a favor de los trabajadores, pues muchas veces ha indicado que antes de proceder a terminar un contrato, así sea con justa causa, hay que garantizarle al trabajador su derecho de defensa. Entonces, bajo ese supuesto, mi recomendación es, antes de tomar la decisión de terminar un contrato de trabajo, con justa causa incluso, pues adelante el proceso correspondiente que le permita al trabajador hacer uso de su derecho de defensa. Que rindan descargos, que se practiquen pruebas, etcétera, etcétera, y tomar la decisión con base en eso. Correcto. Vamos a una nueva pregunta. Hola, actualmente me encuentro en estado de prueba. Tengo derecho de tener prestaciones sociales. Vamos al periodo de prueba. Se nos había olvidado hablar del periodo de prueba, que es importantísimo. Tenemos un contrato de trabajo, doctor, el periodo de prueba, ¿hay término para ello? ¿Hay un requisito formal? Sí, el periodo de prueba es otra de estas pocas cosas en derecho laboral que debe constar por escrito. ¿Sí? Son muy poquitas, el contrato a término fijo lo mencionamos, el periodo de prueba, y se puede pactar por las partes con un límite máximo que son 2 meses. En los contratos a término indefinido el periodo de prueba no puede ser superior a los 2 meses, y en los contratos a término fijo el periodo de prueba no puede ser superior a la 1/5 parte del periodo del contrato, sin que exceda de los 2 meses tampoco. Ese es el techo del periodo de prueba. Es la primera etapa, digamos, de una relación laboral en la que pues el empleador aprecia las capacidades del trabajador y a su vez el trabajador aprecia si la conveniencia del trabajo, si le gusta, si se siente motivado, a gusto o no. Es un periodo durante el cual la ley permite que se termine el contrato sin que haya una carga en materia de indemnización, una carga indemnizatoria para ninguna de las dos partes. Sin embargo, otra vez como lo anotamos hace un rato, la Corte Constitucional ha señalado la importancia que aún terminando el contrato de trabajo en ese periodo de prueba, pues el empleador le manifiesta al trabajador las razones por las cuales lo está terminando. Es una recomendación que yo hago siempre a las empresas clientes y es, pues justifíquelo, no es una justa causa la que tiene que señalar, pero sí diga que no sirvió de acuerdo con las expectativas de la empresa para el cargo que fue contratado y por esa razón termina el periodo de prueba. 2 cosas muy puntuales, porque se está acabando el tiempo, doctor Alexander. Primero, ¿qué pasa si no hace esa recomendación? Le dice simplemente porque está en periodo de prueba y no quiero seguir con usted. Esa primera. Y la segunda, lo que nos preguntaba el televidente. A pesar de estar en periodo de prueba, si se termina el contrato, ¿se generan prestaciones, pago de prestaciones? Empecemos por la del televidente y es, sí, el periodo de prueba es una parte inicial del contrato, pero es contrato de trabajo, o sea que ahí se están generando el pago de todas sus prestaciones sociales en la manera como lo hemos indicado a lo largo del programa. Y la segunda, ¿qué pasa si no lo hago conforme lo ha señalado la Corte Constitucional? Pues corro el riesgo de que de pronto me inicien una acción de tutela y de pronto hasta me hagan reintegrar al trabajador. Es un riesgo alto. Nueva pregunta. Quisiera saber si un contrato laboral para que sea válido tiene que ser por escrito. Formalidades del contrato de trabajo, doctor. No, salvo el contrato a término fijo, ya con las, digamos, anotaciones y aclaraciones que hemos efectuado, el contrato de trabajo a término indefinido no necesariamente debe constar por escrito. Hay incluso algunos autores en materia de derecho laboral que hablan de que el contrato podría ser incluso tácito, ni siquiera, es una teoría que no vamos a explicar ahora, pero es simplemente como para indicar que en materia laboral las formalidades son mínimas para efectos de la celebración de los contratos de trabajo. Ok. Vamos a una última pregunta de los televidentes. Hola, quisiera saber si un empleado puede celebrar 2 o más contratos a la vez y cómo es su aporte a salud y pensión. Bueno, sí puede celebrar 2 o más contratos. La ley laboral habla de un par de figuras, una de las cuales nos sirve para contestar esta pregunta y es la coexistencia de contratos y la concurrencia de contratos. La coexistencia lo que supone es que un trabajador puede tener varios contratos de trabajo celebrados simultáneamente, en la medida en que no incumpla, no tenga por ejemplo una cláusula de exclusividad con uno de los empleadores. Pueden existir varios contratos de trabajo
y se paga la seguridad social. Se paga completo la seguridad social, porque en la seguridad social hay uno de los principios que es la universalidad y la solidaridad, que supone que yo tengo que pagar por cada ingreso que recibo. No es que como yo tengo 3 contratos y con uno me están descontando, entonces ya no tengo la obligación de aportar por los otros. No, eso no opera de esa manera. Doctor Alexander, se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente, creo que tenemos doctor, muchísimos temas pendientes. Y sería bueno hacer un nuevo programa, inclusive hablando exclusivamente de prestaciones sociales, hablando de sanciones por no pago de prestaciones, etcétera, etcétera. Creo que hay muchos temas por tratar. Pero simplemente para cerrar, doctor Alexander, ¿qué conclusiones podemos remitir? ¿Qué consejos además podemos dar a nuestros televidentes? Bueno, el consejo fundamental que yo le daría a los televidentes que nos escuchan es que hay que reclamar los derechos laborales, hay que estar atento al pago, al reconocimiento de los derechos laborales, porque la ley laboral es una ley de orden público de obligatorio cumplimiento, no se puede vulnerar, no se puede violar, y además pues eso tiene que ver ni más ni menos que con una garantía constitucional. El derecho al trabajo hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo, a pesar de que a veces nos dicen que el derecho laboral es muy intuitivo, muy protector, pues la norma lo ha querido así y así tenemos que seguir defendiéndolo. Entonces, háganse respetar los derechos, acudan al centro de conciliación donde los podemos atender, acudan a los abogados especializados en derecho del trabajo para que inicien las reclamaciones pertinentes. No dejen pasar nunca pues una violación de ningún derecho laboral. Doctor Alexander, muchas gracias. Usted sabe que esta es su casa, no solo este programa es su casa, sino esta es su universidad, usted ha egresado de esta universidad orgullosamente para nosotros y lo estaremos molestando nuevamente en nuevos episodios. Con el mayor gusto, doctor José Joaquín. Cuando quiera, aquí estaré. Muchas gracias. Señores televidentes, hemos llegado al final de un nuevo programa de Del Hecho al Derecho, programa para ustedes. Nos pueden seguir en Facebook, Del Hecho al Derecho, igualmente nos pueden seguir en Twitter, @Del Hecho al Derecho. Ya saben, consultorio jurídico, calle 68 1240 de la ciudad de Bogotá, teléfono 310-0609, igualmente en el correo consultorio jurídico virtual @usantotomas.edu.co. Con mucho gusto las consultas que tengan estaremos respondiéndolas por la misma vía de correo electrónico. Este es un programa hecho para ustedes, exclusivamente para ustedes. La Universidad Santo Tomás quiere llegar a sus hogares, a sus oficinas, quiere llegar a sus aparatos electrónicos con este programa para que ustedes de primera mano encuentren y tengan respuestas a los problemas jurídicos que se presentan en el día a día. Muchas gracias, nos vemos en 8 días en una nueva emisión.